Bueno, les damos la bienvenida a esta entrevista virtual del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos Gina Alfaro y Marcela Rojas, estudiantes del curso de periodismo 2024, y conversamos con Natalia Suárez, periodista con amplia trayectoria nacional y actual encargada de comunicación del Banco de Costa Rica. Con su autorización, esta actividad está siendo grabada para eventualmente ser compartida en plataformas estudiantiles. Natalia es graduada en Gracias bachillerato por la invitación. Natalia es graduada en bachillerato en comunicación y licenciatura en periodismo en la Universidad de Costa Rica y maestría en planificación estratégica de proyectos de la Universidad Nacional. Natalia Suárez hizo la práctica profesional en las revistas del Grupo Nación y luego pasó a la televisión, donde desarrollaría el resto de su carrera mediática. Trabajó 14 años en Telenoticias, los últimos 8 como presentadora de la edición matutina. A inicios del 2024 renunció de Telenoticias y desde entonces se desarrolla como encargada del Departamento de Comunicación Corporativa del Banco de Costa Rica. Ok, ahora la primera pregunta sería, ¿cuáles fueron los mayores cambios que presenció en 14 años y cuáles cree que serán los mayores retos del periodismo televisivo en la próxima década? Los mayores cambios probablemente no están en la forma de hacer periodismo, sino en el consumo del usuario, que es el mayor cambio que tenemos gracias a las plataformas tecnológicas, a las redes sociales, al uso del celular. Cambió muchísimo la forma en que las personas consumen no solo la televisión, sino las informaciones noticiosas. Antes teníamos, hasta hace por lo menos 15 20 años teníamos medios reinantes, ¿verdad? Hablábamos de los periódicos, hablábamos de la radio, hablábamos de la televisión, pero en un lapso muy pequeño, es decir, en solo 15 años cambió y se diversificó muchísimo las plataformas de consumo de información. Y ese ha sido el mayor cambio y el mayor reto, porque aún, aunque ha pasado algún tiempo, desde los medios de comunicación no se sabe a ciencia cierta o con mayor efectividad em, cómo hacer dinero del consumo de información en las diferentes plataformas, porque para la televisión y los periódicos ya habían modelos que funcionaban a la perfección. Sin embargo, a través del teléfono, de las redes sociales, hay muchos intentos, algunos con algunos se logran de mejor forma que otros, pero no hay en sí un sistema como el que tenía la radio y la televisión hace unos años de que de que sea monetariamente muy factible la difusión de información. Entonces yo creo que ha sido mucho más el cambio en el consumo que en la producción, porque en la producción de las noticias los principios siguen siendo los mismos tradicionales. Y solo ha cambiado la plataforma y los medios, el mayor cambio. Obviamente hay algunos cambios de formato, de información más rápida, de información más concisa, de mejores títulos, porque a veces el usuario también tiende a no leer o a no consumir información muy larga, entonces tenemos que ser más precisos con los títulos y dar mayor información en espacios más pequeños y eso ha cambiado, pero la fórmula básica sigue reinando. El problema es el consumo, o el problema no, el cambio es en cómo los usuarios consumen la información y ese es el mayor reto para el periodismo actual. Ok, muchas gracias. Ok, ahora, bueno, en relación con esa misma respuesta, la siguiente pregunta es, una vez usted dijo que le gustaba presentar en la edición matutina de Telenoticias porque era más dinámica y más larga que el resto de las ediciones. Dado que esta época se caracteriza por periodos de atención cortos, ¿usted cree que las audiencias realmente aprecian esas ediciones largas? Vieras que hay una particularidad, por ejemplo, con una edición tan larga como la de las noticias de la mañana, y es que no tenés el mismo televidente de las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Probablemente son como en franjas de 25 30 minutos, lo más que tenés un mismo televidente. Entonces, por eso, algunos usuarios, que son muy pocos, que ven el noticiero completo, sienten que el noticiero es repetitivo, digamos, porque hay alguna información que se da a las 6 de la mañana, se vuelve a dar a las 6:30 y se vuelve a dar a las 7 de la mañana, pero es porque
el público cambia y los periodos de atención y de disponibilidad de tiempo no son de 2 horas, son de tractos pequeños y sobre todo en la mañana las personas están haciendo varias cosas mientras ven televisión, están preparando el desayuno, alistando a los hijos, saliendo, comienzan a ver el noticiero en la televisión o continúan en la radio, terminan de informarse en algún medio, un medio electrónico. Entonces es una edición muy entretenida las 2 horas para quien para quien la produce, eh, para los periodistas, los productores y demás. Es una edición que permite inclusive comentar que en las otras, tal vez por ser más rápidas y más concisas, no hay espacio para comentar algunas notas. En la mañana se da el espacio para que puedas hacer algunos comentarios, para que puedas interactuar con el resto del equipo que hace el noticiero. Pero desde el punto de vista del usuario, del televidente, definitivamente un televidente no puede consumir 2 horas de información eh, en la mañana y de información noticiosa. Normalmente es como cada 25 o 30 minutos tenés un usuario diferente, un televidente diferente. Muchas gracias. Ok, ahora la siguiente es que cuál gran evento noticioso ocurrió mientras presentaba noticias y qué recursos utilizó para sostener la conversación. A ver, alguno en especial. Es que pasan muchas cosas y sobre todo en la mañana, como les decía, la edición de la mañana es muy dinámica. Hay un evento que fue particularmente estresante. No recuerdo el año en el que fue, tuvo que haber sido hace unos 7, 8 años. Chocaron dos líneas de tren cerca de Sabana, entre el cruce de Sabana Sur y Sabana Oeste. Fue un choque bastante aparatoso, iba lleno de usuarios las dos líneas. Y fue muy complicado porque a pesar de que nosotros estábamos tan cerca y necesitábamos ir en vivo, yo había enviado el equipo que teníamos como de atención de emergencias en la madrugada para el Caribe. Hubo un accidente, creo que fue en el Caribe, no era tan grave como el de los trenes, pero yo había decidido enviar el equipo allá, entonces estábamos sin el equipo para reaccionar y teníamos un accidente, choque de trenes con muchas personas heridas, no recuerdo la cantidad, y no teníamos ni periodista ni el equipo, a pesar de que estábamos a 200 metros del accidente. Entonces, fue una transmisión que requirió sobre todo, no de parte del equipo periodístico, sino del equipo de producción, muchísimo esfuerzo, porque hubo que hacer como un rejuntado de personal que teníamos en el switcher, de personal que estaba de chofer, de un camarógrafo que no estaba asignado a una móvil para armar rápidamente como un equipo de transmisión móvil, enviarlo al lugar y una transmisión que podía ser un accidente, son 5 minutos además, comenzó y se extendió por más de 2 horas. Además, la compañera que estaba en la redacción, que era la única que podía ir a, a atender la información en vivo, Janet Valverde, nunca se me olvida, estaba embarazada como de 6 meses de embarazo, tenía ya bastante grande la pancita del bebé y así se tuvo que ir al accidente y sostener durante 2 horas la transmisión. Nosotros colaborábamos en el estudio haciendo llamadas telefónicas mientras ella conseguía más entrevistados. Nosotros vía telefónica entrevistábamos bomberos, después volvíamos al lugar del accidente, sosteníamos otra vez con policía de tránsito, volvíamos al lugar del accidente, sosteníamos con Cruz Roja y fue una transmisión de una emergencia que requirió muchísima habilidad, sobre todo el equipo de producción, porque dada la casualidad esa que siempre tenemos un equipo de emergencia ahí, y ese día no lo teníamos además demasiado lejos, tardaba mucho volver desde Guapiles hasta San José, y pues bueno, siempre recuerdo esa transmisión de ese accidente. Muchas gracias. Bueno, a la siguiente pregunta. ¿Cree que en algún momento llegará un robot de inteligencia artificial a sustituir a quienes presentan noticias? ¿Y cómo se debería aplicar esta herramienta para que más bien se fortalezca el buen periodismo? Supongo, no he visto, o sea, no he visto a todavía ningún robot hacerlo, pero es algo que factiblemente un robot podría hacer. Lo que no sé es que si podría lograr
como la cercanía y el ligamen emocional que logran las personas, que logra un presentador con su audiencia. Y sí creo que la inteligencia artificial puede ser útil en muchas cosas, por ejemplo, para desmentir informaciones falsas, para comprobar datos, para recopilar información, para compilar información. Para esas cosas definitivamente la tecnología es un gran aliado, es una forma de hacerlo muy rápido y demás, pero hay funciones que requieren como de tejer enlaces emocionales que yo creo que van a seguir siendo trabajo de las personas. Ok, muchas gracias. Ahora, ha dicho que la entrevista es uno de los géneros periodísticos que más le gusta Ujú. y que es una habilidad que se va perfeccionando conforme va pasando el tiempo. ¿Cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta al entrevistar, según su opinión? Una de las cosas más valiosas para entrevistar es llegar bien informado. Conocer el tema es muy importante, tener datos a mano y conocer también un poco a la persona que usted va a entrevistar, saber un poco de su historia, de su desempeño y del ligamen que tiene esta persona con el tema del que vamos a conversar. Y después de eso, ya son habilidades que vas desarrollando en el camino de cómo ir tejiendo una conversación sin que parezca pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, y el cómo dirigir esa conversación, que a veces puede ser un tema técnico, un tema que puede ser, que si no tienes cuidado puede ser muy aburrido, digamos, tienes que ir desarrollando la habilidad de crear conversaciones que sean relevantes. Y sobre todo eso es, la entrevista es esa habilidad de hacer conversación y conversación rica, interesante y llena de datos y de aportes de ambas partes. Muchas gracias. Ok, la siguiente pregunta está un poco ligada con ese tema. Es, Ujú. durante una entrevista de la última campaña electoral, usted corrigió a un político por expresar una postura machista. Entre colegas se reconoció su firmeza y ecuanimidad. ¿Qué nos recomienda a jóvenes mujeres periodistas al enfrentar ese tipo de situaciones con fuentes? Eh, a nunca permitir sentir que no tienen el derecho. A veces las mujeres somos muy dadas por un tema de formación que está mal, ¿verdad? Un tema cultural y demás. Las mujeres a veces somos complacientes y nos cuesta decir que algo no nos gusta o que algo no está bien. Entonces, en general, yo creo que el periodismo, y si tenés una plataforma donde hacerlo, tenés el espacio también para reivindicar lo que vos creás que es correcto y lo que vos creás que es tu derecho. Una vez hubo una entrevista, no esta de Claudio Alpizar, sino una entrevista, yo creo que tal vez fue como un año antes, con una persona que tenía aspiraciones políticas y esta persona tenía una visión, a ver cuál sería la palabra correcta, de una visión racista, una visión eh, antimigración, racista, a mi parecer. Y yo lo dejé, digamos, yo le dije a esa persona que me parecía que lo que estaba haciendo era incorrecto, que esa visión no me gustaba y que me parecía que era dañino. Y recibí un aluvión de críticas, pero, o sea, impresionante, correos electrónicos y demás por tomar una posición, porque la gente a veces todavía sigue creyendo en esa vieja aspiración del que el periodismo es objetivo. Y el periodismo, yo creo que el periodismo no puede cegar la forma en que queremos ver el mundo y no puede cegar las creencias de uno. Yo creo que todos tenemos, si usted tiene una plataforma, esa plataforma también su opinión cuenta. Y la opinión del periodista, sobre todo en temas que pueden ser racistas, temas homofóbicos, temas misóginos. Yo creo que es responsabilidad del periodista hacer ver
que hay tendencias de ese tipo y que están mal, independientemente de si la gente le parezca o no que usted dé su opinión. El periodismo objetivo no existe porque todos contamos una historia y todos hacemos periodismo con un mundo detrás, ¿verdad? Y con un montón con un conjunto de creencias, con un conjunto de anhelos que no tienen por qué ser anulados por el trabajo que realizamos. Excelente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Esas serían las preguntas. Y Ok. bueno, a ustedes muchas gracias por compartirnos su visión sobre los retos de la industria de la comunicación y del periodismo. Muchísimas gracias, que les vaya súper bien con el trabajo y ahí nos topamos en el camino. Ok. Esta ha sido una entrevista del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos Gina Alfaro y Marcela Rojas, estudiantes del curso de Introducción al Periodismo 2024. Muchas gracias de nuevo. Bueno, gracias.